Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor. Amén, un aplauso fuerte a Cristo, Él se lo merece. Y le damos la gloria a Dios. Y así, Padre Santo, Señor, venimos presentándote estas ofrendas, Señor, que los hermanos han traído, Padre, con un corazón generoso, Padre. Así, Señor amado, bendice a cada uno, Padre. Los que no pudieron también, Señor, tú conoces la necesidad, suple toda necesidad en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos una vez más a esta casa en este día, domingo precioso, ¿verdad? Estamos casi a finales del mes y el tiempo se va tan rápido que ni nos damos cuenta. Y hay algunas actividades que vamos a tener últimamente, en las últimas semanas, como el primer sábado del mes vamos a tener una fiesta que toda la iglesia está invitada. El hermano Demetrio va a celebrar su primer cumpleaños a su hijo, al pequeño, así es que toda la iglesia está invitada. Ahí le estaremos dando la dirección para que todos lleguen el día sábado 6 de noviembre. Pero aquí tenemos una petición de oración, ya que allá en Guatemala creo falleció la abuelita de la hermana Elda, ¿verdad? La novia hermano Alfonso está por ahí. Y vamos a orar para que el Señor fortalezca a esa familia. Allá me imagino que están en Guatemala. En México, ¿son de México ellos? Ok, bueno, yo sí, ya me acuerdo que son de México. Piden la oración porque pues, están pasando por ese dolor de su abuelita que pasó, me imagino, con el Señor, porque creo que toda la familia recibe al Señor. Pero vamos a orar para que Dios fortalezca tanto a Elda como a su papá, como a sus familiares. Padre Santo, Padre amado, te presentamos, Señor, la familia de la hermana Elda, Señor, su papá, Señor, su mamá, Señor, sus hermanos, esa familia, Señor, tú los conoces, Señor. Y sabemos que están pasando un dolor fuerte, Señor, difícil, Señor, en esta pérdida, Padre Santo. Y han pedido la oración, Señor, para que tú sigas fortaleciendo, Señor, a sus familiares, Padre. Sabemos que ya ella está allá en tu presencia, Señor, pero ahora quedan los familiares, Señor. Y sabemos que tú puedes sanar sus corazones, Padre, porque tú eres poderoso para hacerlo. Por eso te presentamos a cada uno de ellos, Señor, y que así tú los fortalezcas en este dolor que están pasando. Nos unimos, Señor, a ese dolor, a ese sentir, y que tú hagas tu perfecta voluntad en esta familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. Acuérdense que para el próximo sábado es servicio de jóvenes, para que ningún joven se quede y nosotros también, que somos jóvenes, aquí estaremos. Amén. Eso va a ser el próximo sábado aquí en este lugar. Así es que téngalo ahí en su agenda. El sábado, la última vez, fue un servicio glorioso y yo sé que Dios puede hacer grandes cosas en ese día porque vienen corazones dispuestos a recibir. Todo depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Depende cómo nosotros vamos a recibir la palabra de Dios y así Dios obra, como en esta hora también que vamos a presentar esta palabra. Usted sea sensible a la palabra de Dios y Dios nos va a hablar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y que así el Señor añada bendición. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora pidiendo que seas tú, Señor, que nos dirija en esta enseñanza, Padre, que seamos, Padre Santo, receptores de tu palabra, del mensaje que tú nos vas a traer, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Estamos, Señor, preparados para que tú nos hables, para recibir, y tú, Señor, haz tu perfecta voluntad en medio de nosotros, por medio de tu palabra, y que tu Santo Espíritu haga la obra perfecta en cada uno, de acuerdo a la necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza, yo le puse por título, La oración de los justos y la oración de los impíos. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, y versículos del 1 al 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, persistiremos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a concentrarnos en ese versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué era lo más importante en esos días? La palabra que se siguiera predicando y la oración. Porque el cristiano tiene que vivir de la oración y de la palabra de Dios. Eso tiene que ser fundamental en el Hijo de Dios, en el cristiano. Si tú no oras, si tú no tienes comunión con Dios, si no te interesa la palabra de Dios, en realidad no vamos a ir a ningún lado. Por eso está la palabra, que es la que nos edifica, que es la que nos transforma, que es la que cambia nuestra mente. Y la oración nos acerca a Dios. Con la oración tú te acercas a Dios. Porque dice la palabra de Dios que acerquémonos confiadamente ante su presencia, ante el trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos? En oración. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él cada día en oración. ¿Qué hacía Jesucristo cada día, cada mañana? Él estaba en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en la presencia del Padre, orando todos los días. Y todos los días Dios hacía milagros por medio de Jesús. Él decía, no soy yo, sino es mi Padre el que está en mí. Así nosotros, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino es Dios en nosotros. No es que nosotros seamos muy amorosos, sino que cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te invade de su amor, de su misericordia, y tú muestras misericordia y amor para con los demás. Lo que Dios refleja en nosotros, lo que Dios, cuando nos acercamos a Dios, Dios refleja en nosotros lo que Dios es. Entonces, cuando una persona deja de orar, deja de tener comunión con Dios, deja las escrituras a un lado y se afana por otras cosas, no va a haber presencia de Dios, porque entonces, ¿qué vamos a darle a los demás si no tenemos nada de Dios? Si no estamos en comunión con Dios, si no estamos de acuerdo a la palabra, ¿cómo nosotros vamos a ir delante de una persona y decirle, mira, Dios tiene esto para ti? Dios me dijo que te dijera esto. Porque si no tenemos nada, ¿qué es lo que vamos a dar? Por eso es necesario que continuamente nosotros, constantemente estemos en la presencia de Dios, en oración y en las escrituras también, porque eso es lo más importante. Porque es como Dios se comunica con nosotros. Por medio de las escrituras es como nosotros tenemos comunicación con Dios por medio de la oración. Entonces, esas dos cosas son fundamentales para los hijos de Dios. La oración y las escrituras. Para nosotros decir, estamos firmes en el Señor. Por eso una persona cuando está pasando momentos difíciles, sabemos que tenemos momentos difíciles en la vida, pero muchas de las veces es porque hemos dejado de orar, hemos dejado de tener comunión con Dios. Entonces estamos débiles de tal manera que cuando vienen los problemas fácilmente nos pueden derribar. Porque acuérdense que tenemos un enemigo que no duerme. El diablo no duerme, el diablo está constantemente acechándonos día y noche. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción de que nosotros estamos dependiendo de Dios día con día, pero el enemigo también está constantemente tratando de hacernos caer en cualquier falta. Entonces no debemos ignorar sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. No debemos ignorar que el diablo existe, porque a veces como no lo vemos, creemos que es un mito nada más, pero el diablo existe, por eso hay mucha maldad. Por eso hay hogares destruidos, hay vidas destruidas, hay jóvenes en las drogas, en la drogadicción y en la maldad. Hay mucha maldad alrededor del mundo porque el diablo es el autor de todas esas cosas. Entonces nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que tener los ojos abiertos espiritualmente para darnos cuenta que es el diablo el autor de todo mal. Por eso cuando en un hogar hay problemas, es el diablo en ese hogar haciendo problemas, causando problemas. Ya sea de un modo, ya sea de otro, ya sea usando a la esposa, al esposo o a los niños, o qué sé yo. Pero es el diablo obrando en un hogar, en una iglesia, en una nación, en una ciudad, cuando hay mucha maldad. La iglesia tiene que estar bien agarrada del Señor para nosotros poder dar
ayuda a aquellos que necesitan ayuda, que están desamparados y que no tienen comunión con Dios. La iglesia nos ha dado Dios las herramientas para nosotros estar bien equipados, porque tenemos la armadura de Dios. Está en Efesios capítulo 4, no vamos a ir con el 4 o el 6, no recuerdo, pero todos sabemos que ahí está la armadura de Dios. Y eso no es de que te vas a poner armadura y ya estás armado, sino que la armadura la tenemos que tener constantemente en nosotros. La tenemos que tener puesta todos los días. Porque no, en lo que te estás poniendo la armadura viene el diablo y te destruye. Por eso la armadura de Dios, para el Hijo de Dios, tiene que estar puesta siempre. Entonces, la oración es muy importante. Vamos a ir ahorita al libro de Nehemías para darnos cuenta que Nehemías fue un hombre reformador en esos tiempos. Fue un hombre que Dios usó para reformar al pueblo de Israel que estaba en ruinas. Estaba destruida la ciudad, estaban los muros derribados. Y Dios conmovió a Nehemías para ir y restaurar los muros de Jerusalén. Vamos a Nehemías capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Me llama la atención ese versículo 6, que él menciona los pecados de Israel y empieza a mencionar todo lo que hicieron, por qué causa vino el enemigo y destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos, porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Y Dios, cuando hay pecado en una nación, en un hogar, en una iglesia, Dios no puede hacer nada porque el pecado es lo que detiene a Dios. El pecado es lo que lleva a la destrucción a una persona, a una nación, a una familia, a una iglesia. Es por eso que nosotros, como iglesia, como pueblo, tenemos que tener los ojos abiertos y andar en santidad y andar en comunión con Dios constantemente, porque no sabemos cómo el diablo va a operar. No sabemos cómo el diablo va a venir. Acuérdese que al menos que Dios nos revele cómo va a venir el Satanás a destruir ya sea una iglesia o una familia o nuestra propia vida. Si Dios no nos revela, no nos podemos dar cuenta, porque tenemos un enemigo invisible, no lo podemos ver. Por eso tenemos que estar en comunión con Dios, porque a veces Dios, por medio de tener comunión con Él, Él nos revela lo que puede suceder. Y a veces por medio de sueños, por medio de visiones, o a veces es un sentir que Dios pone en nosotros, de cómo va a venir el enemigo, y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alerta para que cuando el enemigo venga podamos nosotros contrarrestar sus ataques. Entonces, aquí Nehemías, él se pone como que él uno de los pecadores. Dice, yo y mi pueblo hemos pecado. Y yo le aseguro que Nehemías no había pecado, pero cuando incluye a todo el pueblo, se incluye él también. Es por eso que cuando nosotros oramos, no debemos de justificarnos cuando nosotros oramos.
porque si no nos pasa como el fariseo y el publicano, que dice Jesús que estaba orando el fariseo y el publicano cada quien en su lugar ahí en el templo. Y el fariseo decía, el fariseo decía, gracias Dios, porque no soy como este publicano, no soy como los demás pecadores, porque no soy adúltero, no soy mentiroso, no soy ladrón, sino que yo te traigo los diezmos siempre y ayuno 3 veces a la semana y yo no soy ni siquiera como este publicano que está cerca de mí. Él se justificaba a sí mismo, diciéndose que él era mejor que todos y creía que estaba bien. En cambio el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Cuando estamos delante de Dios en oración, no debemos justificarnos de que estamos bien. Así como Nehemías dice, yo y mi pueblo, yo y tu pueblo, yo Israel, hemos pecado. Aunque literalmente no creo que él haya estado pecando, pero él se incluye para no justificarse. Y eso es lo que le agrada a Dios, la sinceridad de nosotros. Que no debemos nosotros de justificar de que somos buenos. Porque cuando nos justificamos como buenos, en realidad somos malos. Porque no hay ninguno bueno, dice Jesús, solo Dios. Entonces, cuando nosotros nos vamos delante de Dios en oración, así como Nehemías, no nos justifiquemos. No digamos, yo soy mejor. Y yo sé que tú me escuchas porque yo soy mejor que todos. No, porque les aseguro que Dios no nos va a escuchar cuando oramos así. Siempre debemos decir, Señor, ten misericordia, porque aunque yo soy tu siervo, yo sé que no estoy bien delante de ti, yo sé que soy injusto delante de tus ojos, porque tú eres santo y limpio, pero yo te pido que nos perdones y que perdones a tu pueblo, que perdones a tu iglesia, perdona a este o a esta, a las familias. Así es como debemos nosotros presentarnos delante de Dios sin justificarnos, porque en realidad nadie está limpio delante de Dios. Y así como Nehemías, y él sigue haciendo la oración, él sigue orando de esa forma, mencionando los pecados de Israel, por los cuales Jerusalén fue saqueada, fue destruida y estaba en ruinas. Y cuando vino este amigo, este hermano, a decirle la condición que estaba Jerusalén, porque Nehemías era el copero del rey y estaba lejos de Jerusalén, estaba en otro lugar, le servía al rey que en ese tiempo era el que tenía control de todos los reinos, el rey Altaljerjes. Entonces él estaba ya siendo de copero del rey. Y cuando vinieron con la noticia, él lloró amargamente, solamente cuando le dijeron lo que estaba pasando y cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Él no había visto cómo estaba la ciudad de Jerusalén porque solamente le contó esta persona la condición. Pero eso bastó para que él dijera, en realidad hay mucha necesidad y yo tengo que ir para allá. Él estaba en un lugar cómodo sirviendo de copero al rey, él no tenía necesidad de ir a Jerusalén, pero él sintió de parte de Dios ir a sacrificar su esfuerzo, su vida para ayudar a su pueblo. Esa es una persona que se preocupa por los demás. La ciudad de Jerusalén, así como estaba en ruinas, tipifica a una iglesia cuando ha sido devastada por algo, por el enemigo, por el diablo, por Satanás, que es nuestro adversario. Y nos tiene que doler las cosas que pasan. Así como a Nehemías le dolía lo que estaba sufriendo, en qué condición estaba Jerusalén. En una condición de ruinas, había solamente desastre, porque eso fue lo que hizo el enemigo. Pero él dijo, vamos a tener que levantarnos, vamos a tener que restaurar la ciudad. Y él tuvo que orar delante de Dios para que tuviera gracia delante del rey y que el rey le diera permiso de ir. Porque él no podía ir si el rey no le daba permiso. Él era sirviente del rey. Entonces él tuvo que orar a Dios. Ahí en esos versículos él empieza a orar para que Dios pusiera gracia en él y fuera delante del rey. Y cuando fue delante del rey, el rey lo vio triste, porque nunca lo había visto triste el rey. Y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, lo que pasa es, que Jerusalén, dice, la santa ciudad está en ruinas. Vinieron y me contaron lo que pasó y está en ruinas y son mis hermanos. Yo estoy triste por lo que pasó en mi pueblo, con mi pueblo. Y le dijo el rey, bueno, si tú quieres ir, puedes ir. Y el rey lo mandó con cartas y todo para que se presentara como que él iba a ser el que iba a levantar esos muros que estaban caídos. Y así fue como él se presentó delante del rey. Primero oró a Dios. Primero se presentó delante de Dios y oró a Dios
presentándole los pecados de Israel, que fue la causa en lo cual vinieron y la destruyeron. Entonces, vamos a ver quién era Nehemías. Yo aquí escribí lo que vi en un libro, escribí aquí lo que habla de Nehemías. Dice, Nehemías es la autobiografía de un hombre que sacrificó una vida de lujo y facilidad para poder ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Describe a un hombre que cambió la espiritualidad, que dice ahí, un hombre que combinó la espiritualidad, dice ahí, con lo práctico. Uno que sabía tanto orar como trabajar, absolutamente. Valeroso, se negó a hacer arreglos con los enemigos por fuera o con el pecado por dentro. Después de reconstruir el muro de Jerusalén y de efectuar muchas reformas generales entre el pueblo, humildemente le dio la gloria a Dios por todo lo que se había hecho. La lección principal que enseña su vida es que la oración y la perseverancia vencerán todos los obstáculos. Ese fue Nehemías, un reformador, alguien que sacrificó su vida de comodidad para ir a ayudar a sus hermanos. Dejó todo el lujo y la comodidad para ir y sacrificarse como una persona cualquiera. Pero lo último es lo que dice que esa fue la lección principal. Enseña su vida que es la oración y la perseverancia vencerán todos los obstáculos. Por eso estamos hablando de la oración. La oración y la perseverancia vencerán todos los obstáculos. Cuando nosotros somos persistentes en la oración, somos constantes en la oración, vamos a vencer todo obstáculo porque Dios está con nosotros. Aunque los problemas se levanten como gigantes delante de nosotros, delante de Dios no es nada. Porque Dios es más poderoso que cualquier problema. Acuérdese que Dios hizo todas las cosas del universo y nos hizo a nosotros mismos. Por tal razón, no hay ningún problema más grande que Dios. No hay ningún problema más grande que Dios no pueda solucionar. El problema es que a veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y sentimos que como que estamos solos. Y como no vemos a Dios, creemos que estamos luchando solo nosotros con el problema, con las situaciones que nos rodean. Y es que Dios no se va a presentar como lo que Él es, porque en realidad Él hace su voluntad en medio de nosotros y Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. A veces queremos que los problemas se solucionen como un arte de magia, como un tronar de dedos y ya, se acabó el problema. No, los problemas, a veces Dios nos da sabiduría cómo solucionarlos. A veces Dios nos da ideas de qué hacer para solucionar un problema que tenemos. A veces Dios nos dice, lo que necesitas es humillarte, porque en realidad tienes mucha altivez, tienes mucha arrogancia y tienes mucho orgullo y así no vas a poder luchar con lo que tú estás luchando. Acuérdese que dice Jesucristo que seamos mansos y humildes de corazón. Jesucristo fue el hombre más manso aquí en la tierra y Él venció todo obstáculo. Él venció todos los obstáculos que se le presentaron. Nadie lo pudo hacer caer, nadie lo pudo hacer pecar. Y dice que Él tuvo tentaciones igual que todos nosotros. Pero ¿cómo era Él? Era manso, era humilde de corazón. Y dice que así debemos de ser nosotros. Dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que pasa es que a veces nosotros con nuestra arrogancia y nuestro orgullo no podemos hacer nada porque los problemas no se arreglan con nuestro carácter, se arreglan con el carácter de Dios. Se arreglan como Él dice que se deben de arreglar. Entonces,
debemos de tener el carácter de Jesucristo para nosotros poder enfrentar las situaciones. Hay veces que hay que tener carácter fuerte, porque a veces merita el carácter fuerte, pero hay veces que hay que ser humildes y bajar la cabeza y decir, Señor, necesito ser más humilde, porque en realidad esto no puedo yo solo. Tú necesitas ayudarme en esta situación. Así es que tiene uno que tener sabiduría de Dios, y para eso es que uno debe estar constantemente en comunión con Dios. Porque a veces sí se necesita tener carácter. ¿Acaso Jesucristo, cuando sacó a los mercaderes del templo, acaso les pidió permiso para sacarlos? No, Él llegó con un látigo y golpeando y tirando las mesas y diciéndoles, mi casa es casa de oración y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Él llegó enojado, sacando a la gente. Ahí tuvo que usar el carácter de una persona de autoridad. Entonces a veces Dios a nosotros también nos da el carácter de tal manera que la situación en la cual nos encontremos nosotros es el carácter que debemos nosotros confrontar con el carácter que Dios quiere que confrontemos. Si es que es de humildad, hay que presentar humildad. Si hay que presentar carácter fuerte, hay que presentar carácter fuerte. Porque a veces que las cosas se necesita el carácter fuerte, pero hay que saber cuándo. Hay que saber cuándo, en qué situación. Entonces, para eso tenemos que estar en comunión con Dios. Porque así Dios te va a decir, ahora tú tienes que ponerte firme. Ahora tú tienes que usar mi palabra. Ahora tú tienes que dar órdenes. Porque no todo el tiempo es estar calladito. Hay veces que hay que hablar también, pero hay que saber hablar. Entonces hay que hablar conforme la situación y como Dios nos dirija. Entonces para eso tenemos que tener comunión con Dios, para eso tenemos que estar agarrados de Dios para que el Señor nos ayude en cada situación que nos encontremos. Porque no sabemos a veces ni cómo vamos a actuar. Yo le estoy ahorita predicando este mensaje, pero en realidad el día de mañana se nos presenta un caso a cada uno de nosotros difícil y ahí solamente Dios nos puede ayudar. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Pero para eso Dios nos enseña, para eso Dios nos trae los mensajes, para que el día de mañana nos acordemos, con razón el Señor me habló, porque yo iba a tener este problema en el trabajo o qué sé yo, donde tú estés, que el enemigo se haya levantado. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda suelto y está aquí, está allá afuera, está en todo lugar. Entonces no sabemos cómo el diablo va a venir a nuestras vidas. Por eso tenemos que estar nosotros agarrados de la mano del Señor para que el Señor nos ayude y poder nosotros tener el carácter necesario para la situación en la cual nos encontramos y no pecar contra Dios. O sea que es algo difícil. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, vas a hacer las cosas bien. Vas a tener el carácter para la situación en la cual tú estés confrontando. Así es que Dios nos ayude, porque en realidad este es solamente el mensaje, pero el día de mañana pondremos a prueba el mensaje que se nos ha traído. A lo mejor a usted le toca pasar una situación difícil y Dios lo puede ayudar en esa situación, porque para eso es el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme decirle que Dios no necesita mucha gente para solucionar un problema. En este caso, en levantar las ruinas de Jerusalén, los muros de Jerusalén, Dios solamente usó a Nehemías. Dios no llevó un ejército para ir a levantar el muro. Dios solamente conmovió a Nehemías y Nehemías fue y organizó todo el trabajo allá en Jerusalén con los que vivían allá. Solamente un hombre que se humilló, fue delante de Dios y oró y le dijo a Dios los pecados de su pueblo, y Dios lo usó para levantar los muros de Jerusalén. Usted puede leer todo el libro y se va a dar cuenta de todo lo que pasó. Solamente una persona hizo todo. Dios no necesita todo un ejército, pero claro, cuando hay más personas que se unen, se le hace más fácil a la persona que Dios levanta para la obra que es necesaria llevar a cabo. Entonces, no se necesita tanta gente, lo que se necesita es una persona, o dos, o tres, o los que sean,
pero que se humillen delante de Dios y digan, Señor, yo estoy dispuesto a hacer el trabajo, la labor que tú quieres que haga. En mi casa, en la iglesia, en esta ciudad, en la nación. Solamente una persona Dios puede usar, pero claro, si hay más, dice la Biblia que uno echa a correr a 1,000 y 2 echan a correr a 10,000. Entonces, entre más seamos, pues es mejor, hay más victoria, claro. En un hogar, con una persona justa que esté en ese hogar, puede Dios usarlo para solucionar un problema que el diablo venga a traer. En una congregación, con una persona justa que haya delante de Dios, hay para que se solucione un problema que el diablo quiera venir a traer. Pero entre más seamos, es mejor, es más fácil vencer la situación. Así es que hay que estar siempre a la expectativa de que algo puede suceder, pero no hay que estar con temor tampoco, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Porque no podemos andar, que el diablo anda suelto y que a lo mejor me va a agarrar, que a lo mejor me agarra los pies, que a lo mejor no podemos andar así tampoco. Simplemente tenemos que decir, Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, y pase lo que pase, venga lo que venga, tú me vas a dar victoria en cualquier situación. Porque para eso somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Entonces, no tenemos que tener temor, pero sí tenemos que estar siempre de rodillas delante de Dios, constantemente, día con día, pidiéndole a Dios que nos ayude en cualquier situación y en la vida diaria, que como hijos de Dios pasamos problemas y momentos difíciles. Entonces, no se necesita mucha gente, pero con una sola persona hay que se humille para que Dios traiga, restaure, ya sea un hogar, ya sea una familia, ya sea una iglesia y ya sea una nación. Por medio de Nehemías, Dios reformó esa nación. Dios levantó los muros por medio de Nehemías. ¿Y cómo lo hizo? Humillado, en oración, primeramente. Primeramente, Josué se humilló delante de Dios, en oración. Y después, Dios hizo lo demás. Dios puso gracia en él para con los demás, para con el rey y para con los demás que le ayudaron a levantar los muros. Dios escucha la oración de sus justos, de sus hijos. Vamos al Salmo 65, 1 y 2. Dios escucha las oraciones de aquellos que le buscan, de aquellos que son sus hijos, de aquellos que viven en santidad delante de Dios. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Aquí, al decir que a ti vendrá toda carne, a ti vendrá toda persona. Porque Él escucha la oración de sus hijos, de su pueblo. Aquí no dice ciertas personas, aquí dice a ti vendrá toda carne, toda persona es lo que quiere decir. Entonces todos tenemos el acceso a llegar delante de Dios y presentar oración. Porque todos podemos entrar confiadamente ya que somos hijos de Dios. Acuérdense que aquí le está hablando a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, a nosotros. Entonces todos nosotros podemos llegar delante de Dios porque somos sus hijos. En confianza a pedir oración a Dios, a hacer oración. Vamos ahora al Salmo 102, versículo 17. La oración de los justos dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Dios habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Aquí está hablando de personas indefensas. Un desvalido es una persona indefensa, una persona bien necesitada, una persona que no tiene otra cosa, que no tiene más que la ayuda de Dios. Ese es un desvalido. Alguien que no tiene ningún recurso. Esas personas cuando ruegan a Dios, cuando piden a Dios, Dios va a escuchar sus ruegos. Dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Dios no va a hacer a un lado el ruego de aquellos que no tienen ningún recurso.
aquellos que solamente dependen de Dios. Dios siempre va a escuchar el ruego, la oración de su pueblo y de aquellos que no tienen quien los ayude. Dios está cercano a todos ellos. Mayormente si son sus hijos, si son su pueblo. Para Dios, cuando vienen a oración, con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese ruego, claro que Dios va a escuchar esas oraciones y esos ruegos y Él va a atender el ruego de estos desvalidos. 141, Salmo 141, versículo 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esa es una oración del rey David. Dice, suba mi oración delante de ti como incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es por eso cuando tú estás orando, tú puedes levantar las manos. Porque levantar las manos ya sea es victoria delante de Dios o ya sea que tú elevas tus manos glorificando a Dios y es como un incienso que sube a la presencia de Dios. Es por eso que todo lo que hacemos aquí glorifica a Dios. Cuando dicen los que adoran, los adoradores, levante las manos, tú estás levantando tus manos y estás haciendo un acto espiritual, simbólico, de que Dios está contigo y Él está viendo cómo tú levantas las manos, con qué actitud lo haces, y Dios recompensa a todos aquellos que se presentan delante de Dios en esta forma. Y que suba mi oración delante de ti como el incienso. El incienso es una fragancia que agrada a Dios. El incienso lo usaban los sacerdotes en el templo, cargaban unas cosas que llevaban como eran unas cosas con unas cadenitas así que llevaban un incienso un olor fragante que subía. Y era literal, era algo hecho de especias aromáticas. Pero ahora el incienso es nosotros mismos en nuestras oraciones. Cuando tú oras a Dios en humildad, humillado delante de Dios, es un incienso al Señor. Esas oraciones que tú haces suben a la presencia de Dios como un olor fragante. Entonces, no es que tú estás allí delante de Dios y que nada va a pasar. Cuando tú te presentas delante de Dios en oración, en comunión con Dios, Dios va a hacer algo porque Dios no va a ignorar tu oración. Dios no va a ignorar tu posición, con qué actitud tú estás haciendo lo que estás haciendo. A veces nos quedamos dormidos, pero no creas que Dios te va a decir, no te va a dar digamos, un sacudón y te va a levantar, no. Dios sabe que estás cansado y te quedaste dormido, pero tu intención fue presentar oración al Señor. Dale fragancia al Señor con tus oraciones. Pero claro, ahora no diga, no, pues como dice el pastor que me puedo quedar dormido, entonces ahora me voy a dormir y mi oración va a subir. Lo que va a subir es un ronquido a lo mejor. No diga eso. A veces es el cansancio, pero a veces hay que estar siempre despiertos. Tratar de estar despiertos para que la oración fluya y llegue a la presencia de Dios. Todo tiene que ver con la actitud que nosotros nos presentamos delante de Dios. Una actitud humilde, una actitud en realidad de mansedumbre, de que dependemos de Él, de que somos lo que somos por Él, de que nosotros nada somos sin Él. Y así nos presentamos delante de Dios, humildemente, cada uno, y esa oración sube como un incienso hasta su presencia. El Salmo 32, del 6 y el 7 también habla de la oración de los justos. Salmo 32, 6 y 7. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. El 6 dice, vete al 6, el versículo 6. Dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora se puede encontrar a Dios cuando tú vas delante de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos motiva a acercarnos a Dios. Pero va a haber un tiempo donde no va a estar, ya Dios no se va a encontrar. Es cuando la iglesia sea levantada. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de salvación. Entonces, cuando tú te presentas delante de Dios, Dios va a estarte esperando porque tú vas con una actitud de acercarte a Él porque necesitas de Él. Entonces dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Las aguas aquí son problemas. Las aguas aquí, los problemas que vengan, que quieran venir contra nosotros, cuando tú estás en oración con Dios, en ruego, en súplicas delante de Dios, el diablo va a venir con aguas, con inundaciones, pero no van a llegar a ti. Porque antes que vengan los problemas a ti, Dios para el problema que el diablo quiere ocasionar. Por eso a veces vienen los problemas porque no estamos orando, porque hemos dejado de orar, porque hemos ido a estar en el teléfono mejor, en la televisión, porque como todo está bien, ¿para qué orar? Y cuando vienen los problemas, pues nos atacan y estamos ya con el agua hasta el cuello y decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero es que nos hemos descuidado en la oración. Como no estamos orando, pues estamos desaprevenidos. Por eso dice este versículo que si nosotros estamos orando, las aguas no llegarán a nosotros. Van a venir los problemas, pero no van a llegar hasta nosotros, no nos van a inundar. Pero si estamos descuidados y no oramos, van a llegar y nos pueden arruinar la vida. Entonces es por eso que Dios nos manda a que estemos constantemente orando. Dice Jesucristo, orad y velad. Orad y velad todos los días. Entonces a veces nos descuidamos porque todo está bien. Y eso nos pasa a todos, hermano. Eso le pasa al más espiritual. Porque a veces creemos que como todo está bien, no va a pasar nada. Pero acuérdese que día con día estamos nosotros en esta vida y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, por eso tenemos que estar en constante oración. Para que cuando vengan los problemas no nos inunden. Y si vienen, por eso dice Jesucristo, dice que aquellos que no hacen la palabra son como los que edifican sobre la arena, que viene la tormenta, soplan los ríos, soplan el aire y los ríos, dan con ímpetu con aquella casa y la tumban. Pero la casa que fue fundada sobre la roca son aquellos que viven la palabra, aquellos que están constantemente agarrados de Dios, que van a venir los problemas, pero no va a pasar nada con esa casa porque está bien firme. ¿Por qué? Porque están constantemente en comunión con Dios, porque viven la palabra, porque se apoyan en Dios, porque están dependiendo de Dios día con día en oración, en la palabra, en la lectura, en congregarse, en todo. Entonces vienen los problemas y no lo van a tumbar. Entonces todo depende de nosotros, porque ya la palabra está dicha. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, porque Dios nos protege, pero Él quiere que nosotros dependamos de Él día con día. Porque si estamos confiados, acuérdense que somos como centinelas, que no debemos estar dormidos. Dice que el apóstol Pablo que no dormamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Para cuando vengan los problemas, no nos hayan dormidos y nos cae la ruina. Entonces, vamos por último en esto de los salmos, Salmo 109, versículo del 1 al 4. Y ahí vamos a ir a otros versículos y ya vamos a ir a terminando. Salmo 109, versículo del 1 al 4. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impíos y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Qué estaba haciendo aquí el salmista? Vinieron los problemas, la gente hablaba mal del salmista en este salmo, hablaba mal de la persona,
mentían contra la persona, contra esa persona. ¿Por qué dice? Pero yo oraba. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Puede ser que a veces las personas por las cuales tú estás orando no te aman. A lo mejor hablan cosas perversas contra ti, como dice este salmo. Pero tú sigue orando para que la maldad de las personas, las palabras que vienen en contra tuya, de personas que a veces tenemos enemigos y a veces ni nos damos cuenta, y las palabras de maldad que vienen contra ti no van a llegar a ti porque tú estás orando. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Tú los amas, tú pides por ellos, pero ellos son tus enemigos. Pero tú oras. Tú oras. Y mientras tú estés orando, nada de lo que las personas envíen hacia ti, maldiciones, nada te va a tocar. Ninguna maldición te va a tocar porque tú estás orando a Dios. Porque tú estás agarrado de Dios y es como un escudo que todo va a rebotar. Todo va a rebotar, nada te va a tocar. Por eso es muy importante estar en constante oración, hermano. Porque es como una defensa que tenemos nosotros aún en las maldiciones que nos lancen. Hay brujos, santeros, hechiceros, espiritistas y satanistas que odian la iglesia. Y ellos mandan maldiciones al pueblo de Dios. Pero nosotros mientras estemos orando, no van a hacernos daño por la oración que estamos nosotros en la presencia de Dios. Como ahora ya prontamente va a ser el Halloween. Pues eso es pura maldad, eso es puro diabólico. Pero ¿qué hace la iglesia? Ora. La iglesia va a estar orando día con día, orando en su casa, con la familia, orando aquí en la iglesia, aquí. Nosotros estamos en oración con Dios y ninguna maldición nos va a tocar. Ninguna maldición satánica que el diablo y los brujos y santeros, hechiceros y espiritistas, todo lo que es diabólico, nada nos va a tocar porque estamos orando a Dios. Eso es lo que dice ese versículo. Mas yo oraba. Así es que tenemos esa bendición de parte de Dios, su protección. Pero como el mensaje es de que la oración de los justos y la oración de los impíos, vamos a leer unos versículos aquí antes de que se termine la hora, para que usted vea que hay oraciones que los impíos hacen y Dios no la acepta. Dios acepta la oración de los justos, la oración de su pueblo, de su iglesia. Y es como un incienso hasta su presencia, la oración de cada uno de nosotros. Pero los impíos cuando oran no es de agrado ante los ojos de Dios. Así es que es todo lo contrario. Vamos a Proverbios 28:9 para que usted vea lo que es la oración del justo y lo que es la oración del impío. Un impío es una persona que se ha apartado de Dios y que no quiere saber de Dios. Se ha vuelto enemigo de Dios. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Imagínense. Para Dios es abominable una persona que se ha apartado de los caminos de Dios y que dice, voy a orar a Dios para que Dios me bendiga. Mejor ni ore, porque dice que es abominación a Dios una persona que es impía. Le detesta a Dios una persona que es impía que haga una oración. Porque sabe orar, el impío sabe orar, sabe cómo acercarse a Dios porque estuvo en la presencia de Dios un tiempo, pero como se apartó, ahora es un impío. ¿Qué debe hacer el impío? Pedir oración. Pedir a alguien que es justo oración. La oración del impío es arrepentimiento. Esa es la oración que Dios escucha. La oración de arrepentimiento. Ir delante de Dios, Padre, perdóname, estoy mal, me aparté de tus caminos, estoy fuera de tu voluntad, perdóname, me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu hijo pródigo y vuelve otra vez a la presencia de Dios. Pero mientras siga pecando, mientras siga en la maldad y que no le importe la palabra de Dios, que solamente quiera las bendiciones, dice que la oración es abominable ante la presencia de Dios. Así es que es tremenda la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarla, porque podemos aprender bastante de su palabra. Por eso las personas que están apartadas, lo mejor que pueden hacer es pedirle a una persona, hija de Dios, que es justa, que está bien delante de Dios, pedir oración para que Dios tenga misericordia y que Dios obre en lo que necesita y quizá Dios tenga misericordia y se aparte del mal. Vamos ahora al capítulo 15 de Proverbios, versículo 8.
Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Aquí habla de un sacrificio. El otro versículo hablaba de la oración. Aquí habla de un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? En aquellos tiempos, en el tiempo pasado, antes de Jesucristo, el sacrificio era traer un animal al altar y lo sacrificaban. Ese era un sacrificio. Pero ahora el sacrificio de los impíos puede ser dar una ofrenda. Puede ser que sea monetaria. Pero dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Porque muchas de las veces piensan que con su dinero van a comprar las bendiciones de Dios. En la iglesia tradicional le dan dinero al ministro para que les vaya bien en sus malas acciones. Algunos andan hasta en el narcotráfico y le dan dinero al ministro para que el ministro les dé la bendición y sigan haciendo sus maldades y haciendo corrupción y ganando el dinero con maldad, y quieren que Dios los bendiga. Y dice allí que el sacrificio de ellos es abominación. Por eso no les va bien. Aunque ganen mucho dinero, toda la gente que anda haciendo maldades, aunque ganen mucho dinero y que quieran con su dinero comprar las bendiciones de Dios, dice que es abominación a Dios. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquel que vive delante de Dios en rectitud, cuando tú oras, tú pones gozoso al Señor. ¿Tú quieres que Dios se ponga gozoso? Mañana, después del trabajo, vete en oración al Señor, ahí en la presencia de Dios, donde tú vives, en tu casa, en tu apartamento, y vas a causarle gozo al Señor. Es lo que dice ese versículo. Dice, más la oración de los rectos es su gozo. Si quieres hacer que Dios se goce contigo, vete en oración todos los días. Vete en oración delante de Dios. No es muy difícil, solamente va y dobla rodilla en cualquier sitio ahí en tu casa, dobla rodilla y dile, Señor, aquí estoy. Como el mensaje de anoche, aquí estoy. Y no tienes que ser muy elocuente con las palabras, simplemente dile lo que piensas a Dios y dile tus necesidades, que Él ya las conoce, y eso es orar a Dios. No tienes que decirle cosas muy bonitas, porque Él conoce tu corazón. Simplemente dile, Señor, te necesito. Soy tu hijo, soy tu siervo y aquí estoy. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad, pero yo no sé cómo hacerlo. Y por eso me presento delante de ti en esta hora, pidiéndote que me dirijas y habla con Él. Y vas a poner gozoso al Señor. Le va a dar gozo que tú estés delante de Él en oración. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a capítulo 15, versículo 59, en ese mismo capítulo. Ahora el versículo 29, perdón. No tiene 50, tiene el 29. 15:29. Dice, Jehová está lejos de los impíos. Aquí está hablando otra vez de los impíos. Pero Él oye la oración de los justos. Un impío dice que Dios está lejos de los impíos. Al decir que está lejos es que los impíos no van a poder llegar a Dios, porque está muy lejos de ellos. Dice, pero Él oye la oración de los justos. Aunque tú estés calladamente allí, no tienes que gritar. El impío puede estar gritando y a todo pulmón, pero dice que Él está lejos de los impíos. No los va a escuchar. Aunque griten, tienen que humillarse primero y decirle que necesitan a Dios. Dice, pero Él oye la oración de los justos. Cuando tú vas allí calladamente, aunque tú no abras ni los labios, ya Dios te está escuchando porque tú estás hablando con tu corazón. No necesitas estar hablando con voz audible, pero si quieres hablarle con tus labios, dile. Porque Él escucha la oración de los justos. Él oye la oración de aquellos que viven en justicia. Así es que preséntate delante de Dios en oración todos los días, en confianza, y Él escuchará tu oración y se va a poner gozoso porque tú estás en su presencia. Por último, vamos ya a terminar. Yo aquí había escrito de que hay dos casos en la Biblia de personas que Dios tuvo misericordia de ellos, aunque estaban mal. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Yo creo que sí alcanzamos en estos 5 minutos que me quedan. Vamos solamente uno. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos de 9 al 13.
es de un rey que se llamaba Manasés. Este rey era bien malo, era de la tribu de Judá, estaba reinando en Judá. Y vamos a leer de corrido del 9 al 13, para que usted vea, se humilló, pero en realidad hizo cosas malas y Dios lo perdonó. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los ojos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, más a ellos, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, dice, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este rey era bien malo, malísimo, hermanos. Hizo cosas tan abominables que cuando tú estás leyendo lo que él hacía, dices, este hombre no tenía salvación. Pero en estos versículos dice que se humilló porque vino el enemigo. Dios permitió que viniera el enemigo y se lo llevara cautivo a Babilonia, encadenado, y allá se humilló. Y milagrosamente Dios lo volvió a traer a Jerusalén y volvió a reinar. Pero él se humilló y se dio cuenta que Dios era el verdadero Dios. Pero si quiere vamos a leer unas cosas malas que hacía en el versículo 4 al 8. Vamos a ver si leemos esos versículos para después irnos al final. Dice, edificó, mira lo que hizo Manasés, lo abominable que hizo. Y con todo eso Dios lo perdonó, por decir que para Dios tiene tanta misericordia que aún el peor pecador, que usted dice ese no tiene salvación, Dios lo puede salvar. Para Dios no hay imposibles, pero hay que humillarse. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo del Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, hasta hacerlo enojar. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Bueno, él hizo tantas cosas, estas son solamente unas cosas que hizo, pero como dice, en el templo de Dios fue y puso imágenes y adoró ídolos adentro del templo de Dios, cuando Dios dijo, aquí solamente se va a adorar a mi nombre. Y él hizo todo lo contrario y muchas cosas perversas hizo. Pero cuando se humilló, Dios lo restauró. Y milagrosamente, yo no sé cómo lo hizo, no dice la Biblia cómo, pero dice que lo trajo a Jerusalén y siguió reinando. Pero se humilló de todo corazón. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Cuando ya dices tú, ese no tiene solución, ese no tiene salvación, Dios lo puede levantar. Por eso no hay que juzgar. Mejor hay que orar por los impíos, por los malos, los que se han apartado, los que están apartados y que son malos y que aún ofenden a Dios, porque Dios puede salvarlos aunque hayan hecho lo peor que se puede mencionar. Porque para Dios la misericordia sigue todavía. Cada día dice que son nuevas sus misericordias. Así es que oremos por aquellos que están mal y pidámosle a Dios por nosotros también y por la congregación y por todas las familias, porque el diablo está por ahí como león rugiente buscando a quien devorar y va a devorar a aquellos
que en realidad no tienen protección. Pero usted y yo somos la iglesia y podemos orar para que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Tengo otros versículos más que compartir, pero vamos a ponernos de pie. Y a lo mejor voy a leer solamente uno, Jeremías 29 del 11 al 13, póngase de pie y ya pasen al altar. Pero Jeremías 29 del 11 al 13, si lo pones en la pantalla, es algo muy precioso para nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos está esperando siempre que oremos a Él. Él siempre está esperando que nosotros lleguemos ante su presencia para orar. Él siempre está dispuesto a escucharnos, hermanos. El problema es que nosotros estamos tan afanados con el trabajo, con las cosas cotidianas, que se nos olvida que tenemos que presentarnos delante de Dios en oración. Acuérdese que dependemos de Dios. Él es nuestro hacedor y Él quiere que tengamos comunión con Él. Acordémonos cada día presentarnos delante de Dios, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, a la hora que tú sabes que Dios te va a escuchar. A la hora que tú llegas, que tú puedes estar allí, Dios te va a escuchar y Dios va a obrar a tu favor. Dios solamente quiere que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Adoremos a Dios con este canto y que el Señor nos siga ayudando para seguir confiando en Él. En los problemas que estén pasando a nuestro alrededor, no son tan grandes como Él, hermano. Los vemos grandes, pero en realidad Él es más grande que cualquier problema. Como dice el dicho, a veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero Él es más poderoso que cualquier cosa, hermanos. Acerquémonos ante su presencia confiadamente, día con día, confiemos en Él. Él estará dispuesto para ayudarnos, solamente quiere que nos acerquemos y le pidamos en oración lo que nosotros necesitamos. Adora a Dios con este canto y así nos vamos a nuestros hogares. Y que el Señor siga añadiendo bendición al mensaje que nos ha traído. Gracias, Señor. Adore a Dios, levante sus manos, cierre sus ojos. Si tiene que pedirle perdón a Dios por alguna situación que usted está pasando, pídale perdón. Ahorita es la hora de que el Señor está atento a sus oraciones. Ya que el mensaje es fresquecito, no lo acabo de traer. Dígale, Señor, perdóname, ayúdame. Estoy en esta situación, yo no sé qué hacer, pero yo quiero confiar en ti y yo sé que tú puedes ayudarme. Cualquier situación que tengamos, hermano, Él es poderoso para hacer que todo marche bien. Gracias, Señor. Adore a Dios. Gracias, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto
manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Todo es posible, Señor. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor amado, a estar en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad de nosotros, Señor. Sabemos que no somos nosotros, sino tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de Dios, para así poder acercarnos cada día delante de Dios, delante de nuestro Padre, y encontrar gracia y el oportuno socorro que necesitamos cada día, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros caminos, a nuestros vehículos, Señor, en el camino. Que lleguemos con bien, Padre Santo, y quita todo tropiezo, Señor. Que podamos descansar en esta noche, el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor, para las labores del día de mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30. Dios les bendiga y hacia adelante.